se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Amén. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Damos gracias al Señor por este momento. Y hoy quiero, con la ayuda del Señor, ministrar un poquito el área de lo que es el área de la liberación. Dios estuvo ministrando mi vida para poder estar ministrando esta área, lo que es la liberación, algo tan importante y tan necesario en el cuerpo de Cristo. Necesitamos entender que una de las cosas por las cuales Cristo vino y se manifestó es para que fuéramos libres de todas las cosas que nos condenaban, que tengamos salvación para vida eterna, pero también que vivamos una vida abundante aquí en la tierra. Y una vida abundante no requiere de una vida con placeres simplemente económicos, sino una vida abundante requiere de esa sensación de satisfacción interna en el área emocional, anímica, espiritual. Porque hay gente que tiene mucho y no tiene nada. Así que no es solamente lo económico, sino que es estar bien internamente, libre, sentirnos libres. Y una de las cosas que Cristo vino a hacer cuando vino a esta tierra fue a libertarnos de la maldición del pecado, de las consecuencias del pecado, de todo lo que el pecado arrastra. Pero Jesús, hablando de esto, dijo algo que quiero hoy compartir con todos ustedes. Esto está en el libro de San Mateo capítulo 12 versículo 43. Si usted tiene Biblia lo busca, si tiene lo anota, o si no lo puede ver en pantalla. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura, el título de esto es El espíritu inmundo que vuelve. El espíritu inmundo que vuelve es el título. Jesús, hablando de lo que era la liberación, hace esta mención en la Escritura y habla y dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre o de la mujer, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Esa es la condición de los espíritus cuando salen del cuerpo del hombre y la mujer. Por eso los espíritus no quieren salir, por eso hacen resistencia. Se origina una resistencia y una lucha que se origina cuando el reino de Dios se establece en un lugar. Usted va a ver que a veces estamos en el culto lo más bien y de repente hay personas que no son ellas, sino que los espíritus que están operando en ellas les hacen reaccionar de una forma como hasta violenta, agresiva. ¿Por qué se pone así? No es la persona la que se pone así, es el espíritu que sabe que tiene que ir a un lugar seco, un lugar donde no recibe ningún tipo de consuelo. Entonces ya empieza a manifestar el sufrimiento que le toca vivir fuera del cuerpo, porque los espíritus malignos hacen que la persona sufra, pero a la vez usa su cuerpo para satisfacerse. Por eso es que muchos caen en droga, en alcohol, en desenfreno sexual, y es como que no se sacian de hacer esas cosas, porque en realidad no es la persona saciándose, sino es el espíritu inmundo en la persona.
Otros quizás no tengan vicio, pero es el odio, el resentimiento y la bronca tan grande y tan fuerte que los lleva a la autodestrucción. Y cuando el espíritu se siente acorralado, el espíritu inmundo se siente acorralado porque el Señor Jesús se presenta, la presencia del Señor Jesús se presenta, surge una batalla. Y ahí es donde empieza la resistencia, porque ellos saben dónde van. Y dice, andan por lugares secos buscando reposo. Tratan de buscar reposo, lo que le vienen a robar a la gente, lo que le roban a la persona que poseen. Tratan de buscar ese reposo, dice, y no lo hallan. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Fíjese que los demonios consideran a una persona su casa. Los demonios consideran a una persona su hogar. Y cuando uno ejerce liberación sobre ellos, se ven como que le están usurpando su territorio. ¿Por qué lo consideran así? La Biblia dice que cuando nosotros nacemos en la condición de pecadores. Así que desde el día que nacemos, nosotros nacemos en la condición de pecadores. Por eso es importante el nuevo nacimiento. Cristo habló de esto y dijo, cualquiera que no naciere de vuelta, que no naciere de nuevo, no podrá entrar al reino de los cielos. Necesita volver a nacer, porque su primer nacimiento vino en una línea de pecado. Ahora necesitamos volver a nacer a través de Cristo. Entonces Jesús por eso establece el segundo nacimiento, por así decirlo. Entonces los espíritus inmundos, imagínense que están desde que usted tiene uso de razón. Algunos se manifiestan más adelante, obviamente cuando la persona va creciendo, pero están ocupando un lugar en esa persona, en ese hombre o en esa mujer, esperando el momento de manifestar, pero ocupándose a un lugar, su casa, lo consideran su casa. Y dice, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. En realidad no salió, lo sacaron. En realidad no sale por salir, sale solo cuando alguien mayor viene, en este caso llamado Jesús. Cuando la presencia de Jesús viene, es lo único que puede remover los espíritus malignos de una persona. Entonces dice, pero ellos consideran y dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llegan, la hallan desocupada, barrida y ordenada. Acá está el problema de los cristianos o de las personas que vienen a Cristo y no se les explica bien lo que es el tema de la vida cristiana. Hay mucha gente que viene a Cristo porque tiene algún problema y viene a Cristo para que Cristo le resuelva eso, y no se da cuenta que su problema quizás que estaba pasando presente no tenía nada que ver con todos los problemas que acarreaba en sí. Porque nosotros todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas Cristo nos salió al encuentro. ¿Está conmigo? Entonces nuestro problema no es el problema familiar que atravesamos a veces, no es el problema que atravesamos con los hijos o el problema que atravesamos económicamente. Nuestro problema es mucho mayor. Nuestro problema es que si no resolvemos nuestro conflicto con el cielo, nuestra vida está condenada a una eternidad sin Cristo. Ese es un problema. Las otras cosas son temporales, pero el problema más grande del ser humano es que si no resuelve su conflicto con el cielo en tanto está en la tierra, en tanto tiene vida, su vida está condenada a una eternidad sin Cristo. Pero Dios en su infinito amor, sabiendo eso, envía a Cristo Jesús a morir en la cruz para que tengamos vida y vida abundante. Diga conmigo, vida y vida abundante. Entonces, vida abundante. Dios te quiere dar vida abundante. Hay gente que cree que el problema es el esposo o la esposa. Cambia de esposo, cambia de esposa y vuelve el mismo problema. Porque el problema no es el esposo, el problema no es la esposa. El problema es que estamos atados a una situación adversa, a menos que estemos amarrados a Cristo. El enemigo siempre va a venir a cumplir su asignación, y si nos encuentra sin armas espirituales, sin la cobertura de Cristo,
va a poder cumplir su asignación. La asignación del enemigo sabemos que es matar, robar y destruir. Esa es la asignación de él. Y él va a venir a buscar cumplir esa asignación a como dé lugar. El único que puede bloquear y anular esa asignación es, levante su mano y diga: Cristo Jesús. Cristo Jesús es el único que puede anular, dejar sin efecto esa asignación que Satanás tiene. Pero para que eso quede sin efecto, no es que vengo a Cristo, resuelvo mi problema y me vuelvo a vivir la vida como yo vivía. No, es vivir en Cristo, es caminar con Cristo, es recibir a Cristo en mi corazón y seguir sus mandamientos, lo que me mantiene alejado de todas esas cosas y tiene a Satanás a raya, que no puede tocar mi vida porque ahora pertenezco a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que necesitamos entender esto, porque hay cristianos que vienen a Cristo por algún problema específico, o mejor dicho, por alguna situación personal, algo que está sucediendo, y ni bien lo resuelven, piensan que pueden vivir su vida ya sin problema. Y no es así, porque todo lo que se fue, diga conmigo, todo lo que se fue quiere volver. Entonces todo lo que se fue va a querer volver. Mientras estemos en este cuerpo físico, todo lo que se fue de este cuerpo físico, espíritus malignos, principados, potestades, van a querer volver, porque consideran ese cuerpo su casa. ¿Qué hago, pastor, para que no consideren más su casa? Debemos ocupar la casa. ¿Con qué? Con la presencia de Dios. Ocupar la casa, ¿con qué? Con los pensamientos y las cosas de Dios. Ocupar mi vida con las cosas de Dios. Porque el problema aquí dice: cuando llegó la vio desocupada, la vio barrida y la vio adornada. ¿Por qué estaba barrida y adornada? Porque cuando Cristo viene, Cristo ordena la vida de una persona. Seguramente usted se ha dado cuenta que cuando recibió a Cristo, su carácter empezó a cambiar. Usted se dio cuenta que la aspereza o la forma áspera de resolver las cosas no era la solución. Algunos más antes que otros, pero todos como que van cayendo en la revelación, porque Cristo va ordenando lo que está desordenado. ¿Está conmigo? Entonces ordena prioridades, ordena en nuestro interior, sana las heridas del pasado. Por lo tanto podemos responder diferente. Muchos de nosotros hemos respondido agresivamente a una situación a causa de heridas del pasado. Muchos de nosotros hemos echado a perder relaciones a causa de heridas en otras relaciones o cosas que hemos pasado antiguamente. Pastor, ¿por qué es eso? Porque claro, el enemigo hiere, lastima y demanda que se pague con la misma moneda. Pero cuando Cristo viene a cambiar las cosas, a ordenar lo que está desordenado. Diga conmigo: vino a ordenar mi vida. Entonces Cristo viene a ordenar tu vida. De repente no solamente la ordena, es como que la pone pata para arriba, por así decirlo, pero no de la forma desordenada, sino que todo lo contrario a lo que éramos empezamos a hacer, porque el carácter de Cristo se empieza a formar en nosotros. ¿Está conmigo? Ahora, estaba ordenada y estaba barrida, pero también estaba desocupada. Esto representa a los cristianos que vienen a Cristo por un problema de salud, lo que sea. Dios les resuelve el problema de salud y se vuelven y se quedan sin congregar, sin buscar del Señor. Ya no asisten a la célula, ya no asisten a la casa de paz, ya no tienen tiempo para el culto, ya tienen tiempo para otras cosas, pero ya no tienen tiempo para Dios. Creyendo que están haciendo bien, están cometiendo un grave error, más complicado que al principio. Porque fíjese lo que la Escritura dice. Dice: entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. El espíritu que fue removido sabe que ahora una persona conoce parte de la verdad. Ellos conocen la Escritura. La Biblia dice que ellos creen y tiemblan, pero no se someten a Dios.
Entonces los demonios conocen la escritura. Satanás conoce claramente la escritura, pero no se somete a ella. Dice, los demonios creen y tiemblan, pero no se obedecen. Entonces ellos saben que si no traen refuerzo, no van a poder habitar siquiera un segundo, porque esa casa ya tiene parte, ya conoce parte de la luz. Así que ahora vuelve con refuerzo. ¿Cuál es el refuerzo? Dice, va y toma 7 espíritus peores que él mismo. Entonces busca 7 peores para venir a habitar a esa casa, a la casa de donde se fue. Por eso esto explica que un cristiano, que una persona cristiana, de repente usted la ve cristiana, dice que va a seguir al Señor, dice que va a hacer su vida diferente, un día se enfría espiritualmente, deja las cosas del Señor o se vacía espiritualmente, no busca llenarse, el enemigo toma ventaja y esa persona se vuelve terriblemente peor que al principio. Y usted no lo puede ni creer, la reacción de la persona no lo puede creer. Usted lo escucha hablar y dice, no puede ser que esté hablando así. Sí, ¿cómo que no? La Biblia te lo está diciendo, que son 7 espíritus peores. Entonces dice, va y busca 7 espíritus peores y viene, dice, consigo, dice 7 espíritus peores, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre o aquella mujer viene a ser peor que el primero. Ahora, antes de terminar este texto, dice algo que me llamó también mucho la atención. Dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero, punto. Así también acontecerá a esta mala generación. Estaba hablando Jesús a personas que de corazón duro, Jesús le estaba diciendo, así le acontecerá a esta gente. Las personas de corazón duro tendrán que lidiar con esta situación, con la situación de soy libre y me vuelvo a embarrar, pero ahora mi condición es 7 veces peor. Pastor, ¿y si yo me arrepiento, Cristo me recibe? Por supuesto que sí. Si tú te arrepientes de todo corazón, por supuesto que Cristo te recibe. El problema es que ahora tienes 7 problemas más grandes que al principio. Y esos 7 problemas te van a traer 7 condiciones o consecuencias peores que al principio. Porque sabemos que cada condición o cada espíritu viene con una asignación. Tristeza, angustia, desesperanza, depresión, desánimo, muerte. Sin número de espíritus que vienen a atormentar a la gente. Ahora, Pastor, ¿Cristo qué quiere? Que tengas vida, hay vida abundante. Diga conmigo, vida abundante. Entonces Cristo te quiere en vida abundante, pero para que haya una vida abundante uno tiene que estar llenándose del Señor. Entonces no es cuestión de ir a un culto de tanto en tanto y ya. No, es cuestión de seguir buscando. Es cuestión de hacerse lugar, ir a una célula. Es cuestión de hacerse tiempo y cambiar los hábitos. Lo que antes usaba, el tiempo que antes usabas, no sé, para mirar la novela, para esto, para aquello. Bueno, ahora inviértelo en el Señor. Inviértelo en enseñanza. Inviértelo en instrucción, en palabra, en adoración, en oración, en búsqueda. Entonces, eso hace que tu cuerpo, tu ser esté lleno del Señor y no haya lugar para que el enemigo pueda entrar. ¿Está conmigo? Entonces, no es algo así nomás el cristianismo. El cristianismo es una bendición, es salvación para vida eterna, pero también hay una pelea que se origina y el enemigo no se quiere dar por vencido. Entonces sale y trata de volver. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice, Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis, dice, trabajados y cargados. Hay otra versión donde dice, todos los que están trabajados y cansados. ¿Sabe qué es lo que cansa? Lo que cansa no es el trabajo, porque
todos tenemos que hacerlo. Lo que cansa es la poca producción del trabajo. Lo que cansa, vuelvo a repetir, no es el trabajo, sino cuando no ves la producción de tu trabajo. Lo que cansa no es formar una familia, lo que cansa es no ver la producción de lo que estás formando. Lo que cansa no es establecer un negocio, sino es ver que ese negocio no funciona. Eso sí produce cansancio, porque el otro cansancio es natural. Uno se levanta y hace cosas para lograr algo, y estamos creados para formar, para hacer, para crear. Fuimos hechos a imagen y semejanza del Creador. Ahora, el problema es que cuando trabajamos por algo y vemos que todo lo que trabajamos no tiene fruto, eso sí genera cansancio. Genera cansancio cuando vemos que lo que creímos que iba a ser para toda la vida, esa relación con esa mujer o ese varón que iba a ser para toda la vida, termina siendo en nada. Eso genera cansancio, genera frustración. Muchas veces la gente no quiere volver a comenzar porque ya está marcada por una derrota. Entonces, cansancio no es hacer, cansancio es no poder producir. Entonces, porque fíjese aquí, dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo haré descansar. ¿Por qué dice yo haré descansar? ¿Que Dios no nos va a hacer trabajar? Sí, vamos a trabajar, porque Dios mismo trabaja. Dice, mire, dice: y yo haré descansar. ¿Por qué hará descansar? Porque cuando Cristo viene, nos hacemos productivos. Cuando Cristo viene, nos hacemos, todo lo que toca nuestra mano se multiplica, todo lo que pisa nuestros pies es bendecido. ¿Lo está entendiendo o no? Cuando Cristo viene a nuestra vida, las cosas cambian. Seguimos trabajando. La Biblia dice esforzados. La Biblia nos manda a esforzarnos, a trabajar, a ser esforzados. Pero la diferencia es que tú pones el esfuerzo, pero yo pongo el favor, dice el Señor. Entonces, tú pones el esfuerzo, el favor de Dios hace que seas una persona de multiplicación. Y eso, aunque venga y traiga un cansancio del día, con el descanso normal ya se va. ¿Por qué? Porque estás viendo los frutos. Hace poco estuve con un pastor que decía: en invasión trabajamos, corremos, nos cansamos, pero descansamos. Y yo dije, ¿qué es cierto? Porque en mi invasión trabajamos, corremos y nos cansamos. Pero ¿sabe cuando descansamos? Cuando vemos las familias convertidas, cuando vemos la iglesia que va creciendo, cuando vemos jóvenes salir de las drogas, cuando vemos gente ser restaurada. Eso genera un descanso porque vemos el fruto. ¿Está conmigo, sí o no? Dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, dice que yo les daré descanso. Ahí el descanso viene cuando Dios se une a nosotros. No es que no vamos a trabajar, pero vamos a ser productivos. Llevad mi yugo sobre vosotros. Fíjese que ahí viene el intercambio. Entonces dice: venid a mí los cargados y cansados. Estás trabajando, no estás viendo resultados porque hay un devorador que está alrededor tuyo quitándote, pero yo te daré descanso, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Está conmigo? Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces fíjese que hay un intercambio. Entonces venimos a Cristo, dejamos todo lo que no podemos hacer, todo lo que no podemos lograr, todo lo que nos generó cansancio porque fuimos infructíferos, esto, aquello, lo otro. Tomamos el yugo de Cristo. El yugo de Cristo, ¿qué sería? El yugo de Cristo es el compartir la palabra, el cargar la palabra, el llevar la palabra del Señor, el empezar a vivir la Escritura. Eso es tomar el yugo de Cristo. ¿Y para qué? Entonces, cuando hacemos esto, lo que hacemos es, dice: llevad sobre vosotros mi carga y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces no es que vengo a Cristo, listo, largo todo lo que me pesaba y me quedo livianito. No, necesito volver. Pero esta vez el enemigo me había cargado sin pedirme permiso. El enemigo había puesto carga en mi vida sin pedirme ningún permiso. Era un ladrón. Pero ahora yo en Cristo Jesús quiero
acepto lo que Cristo me dice que yo debo hacer. ¿Por qué? Porque eso me trae seguridad y me establece en una vida de libertad. ¿Está conmigo? Entonces debemos vivir una vida de libertad, iglesia. Necesitamos, el no vivir una vida de libertad es vivir una vida de derrota. Lo peor de todo, que hay gente que dice, bueno, son altos y bajos. No, son altos, pero cada bajo o cada bajón es como unos escalones más que desciendes. ¿Cristo me puede levantar de ahí? Sí, pero no te olvides que cada vez que tengas que pasar ese proceso, serán 7 espíritus peores los que han venido a habitar a tu vida. Entonces es una pena, porque Cristo vino para que no pasemos por eso. Pero el no recibir o no hacer conforme a lo que Cristo dice nos pone en esa posición. Entonces la gente a veces juega con la liberación. Voy a que me liberen, a mí la gente me ha llamado. Aquí esta iglesia, por gracia divina, no esta iglesia, tendría que ser en todas. La liberación es una autoridad. La liberación no es un don. Hay gente que está diciendo, vayan a 70 que tienen el don de liberación. Mentira. No es un don. La liberación no es un don. La liberación es una autoridad que la iglesia tiene que poseer. Ahora, la iglesia también tiene la obligación de hacer entender cómo funciona la liberación. Yo no puedo agarrar a la gente y que venga la gente y le liberamos y vaya para que se vuelva a meter 7 espíritus peores, porque la estaría autodestruyendo. Estaríamos usando mal la autoridad que Cristo nos está entregando. Entonces debemos enseñar. Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Dice, entonces yo estaré con vosotros, y empieza a hablar de la compañía y empieza a hablar de la seguridad de que Cristo camine con nosotros. Y han venido así. Usted ve gente que se libera, pero qué importante saber que no es solamente el proceso de la liberación. La liberación es un camino. Es un camino que tenemos que decidir transitar como hijos de Dios. ¿Está conmigo, sí o no? Entonces necesitamos aprender a guardar la liberación. Mira al de al lado y decirle, guarda tu liberación. Entonces Cristo te liberó, guarda tu liberación. No juegues con esto. No juegues con la liberación. Hay gente que juega con la liberación, cree que es un juego. Los demonios no se lo toman en juego. Los demonios, créanme, que vienen a matar, a robar y destruir. Y si tienen la oportunidad lo hacen. Entonces no es un juego la liberación. No lo tomes como algo sencillo. No lo tomes como algo que bueno, tiene que pasar y ya. Cuida de lo que Cristo te ha dado. Guarda de lo que Cristo te ha dado. Sé celoso de guardar la libertad que Dios te ha dado. Entonces empieza a llenar tu vida. Empieza a buscar más de Dios. Empieza a meterte más en las cosas del Señor. Porque si viene y encuentra la casa vacía, no dudará en ir a buscar 7 para venir a querer filtrarse. ¿Está conmigo? Lucas capítulo 11 versículo 21. Miren la condición de la liberación. Aleluya. Lucas capítulo 11 versículo 21. Así estaba el enemigo antes que Cristo viniese o se manifestase. Dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Así estaba Satanás cuando Cristo vino a la tierra. Él estaba en su palacio y en paz estaba todo lo que poseía, porque él estaba fuertemente armado. El enemigo tenía armas espirituales contra nosotros. Número 1 y la más poderosa, el pecado. El pecado es un arma espiritual que el enemigo tenía para condenarnos. Entonces así estaba el enemigo. Dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence,
le quita todas sus armas en las que confiaba y reparte el botín. Esto es lo que Cristo hizo cuando fue a la cruz. Cuando Cristo fue a la cruz, lo que hizo fue desarmar a Satanás. Fue desarmarlo de las armas espirituales que él tenía en contra nuestra. Había cosas en contra nuestra. Había cosas que estaban en contra de nuestra vida. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria. El pecado era una de ellas. Cuando Cristo vino, derramó su sangre y abrió la salvación, lo que hizo, desarmó a Satanás. Cuando Satanás quiere acusarnos de algo, si nosotros recibimos a Cristo y guardamos la vida en Cristo, cuando Satanás quiere acusarnos de algo, Cristo nos mira a través de la sangre de Cristo y no ve en nosotros pecado. Entonces no hay condenación para los que están en Cristo, como dice la palabra. Pero debemos estar en Cristo. No decir que estamos en Cristo y no estarlo, porque también hay de eso. Entonces, el estar en Cristo nos da seguridad. Fíjese que dice el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 14. Yo no lo tenía pero le voy a pedir a televisión que me lo busque. Entonces dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. El enemigo tenía todo bajo control hasta que Cristo vino a la tierra. Por eso la Biblia dice que desde los tiempos de Juan el Bautista, que fue la manifestación no de Cristo en la tierra, sino de su ministerio. Porque dice, desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Porque ahí se ejerció la violencia. ¿Cuál fue la violencia? Que Cristo vino a deshacer y a quitar las armas que tenía el hombre fuerte que guardaba su palacio en paz. Versículo 22 dice, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence. ¿Quién es el más fuerte? Diga conmigo, Cristo Jesús. Entonces Cristo Jesús, cuando vino Cristo Jesús, dice, y le venció, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Fíjese cómo dice el libro de Colosenses, lo teníamos ahí recién. Gloria a Jesús. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio, dice, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Fíjese lo que sucedió en ese momento. No es poca cosa lo que Cristo hizo con nosotros. Tenemos que honrar ese sacrificio, porque fue el momento que cambió la historia de nuestra vida para siempre. No debemos menospreciar la liberación. No debemos tener en poco cuando Cristo nos libertó, cuando Cristo nos hizo libre, cuando Cristo hizo esto, porque esas cosas es la que pone a los cristianos en una encrucijada o en un lugar difícil. Y en vez de vivir de gloria en gloria, viven de golpe en golpe, cuando en realidad vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, anulando el acta que nos era contraria. Había un acta de decretos contrario. Están condenados a muerte. Todos nosotros estábamos condenados a una muerte segura a causa de nuestro pecado, porque mintieron, porque esto, porque aquello, porque lo otro. Hay un acta contraria. Esa era el arma que Satanás tenía y decía, todos ellos me pertenecen. Cristo se los saca, dice, anulando el acta que nos era contraria, dice que nos era contrario, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Versículo siguiente.
y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este momento fue crucial. Este momento fue una derrota que le suministró al enemigo, una derrota total, una derrota que no tiene forma el enemigo no tiene forma de recuperarse más, o la única forma de recuperarse personalmente en cada uno es según el lugar que uno le da, porque Cristo ya sacó todo lo que no era contrario. El problema es cuando le damos lugar. La Biblia dice que el que peca, esclavo del pecado se hace. Así que ya fuimos libres, ya Cristo nos hizo libres, ya todo pasó en la cruz del Calvario. Ahora, cuando uno viene a Cristo y recibe a Cristo, es libre de toda la maldición y todo eso queda allá atrás. El problema es cuando no tenemos conciencia realmente de lo que Cristo hizo y jugamos con el pecado. Permitimos pecado en nuestra vida, porque el permitirle pecado es volverle a dar derecho legal al enemigo sobre nuestras vidas cuando ya le fue quitado. Imagínate que no va a perder una oportunidad, porque fue destronado, desarmado y humillado en la cruz del Calvario. Entonces él busca tratar por todos los medios. Si antes quería destruirnos, fíjese cuánto más ahora. Entonces necesitamos tomarnos fuertemente de Jesús, porque ahí está nuestra bendición. Ahí está en Cristo Jesús nuestra bendición. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Exhibidos totalmente. Cristo mostró su gloria en esa cruz. Cuando venimos a Cristo, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, automáticamente el enemigo tiene que abandonar nuestra vida. Automáticamente sucede. Algunos han tenido experiencias más fuertes, porque de repente su profundidad espiritual ha sido mayor, o han entrado en algún pacto consciente o inconsciente y han tenido que su vida espiritual. Pero todos estábamos en esa condición, a menor grado o a mayor grado, pero todos estábamos en esa condición. Ahora, ¿qué quiero dejarte en esta noche, iglesia? En esta noche lo que quiero dejarte es que debemos cuidar la liberación, porque para lo que nosotros es algo cotidiano. Nosotros vemos aquí, a veces vemos llegar personas con problemas espirituales y de repente se les ministra y salen de este lugar totalmente transformadas. Pero es algo cotidiano, porque lo vivimos cotidianamente y parece fracción de segundo. A Cristo le costó la vida. A Cristo le costó cada gota de su sangre. A Cristo le costó el momento crucial donde fue abandonado por todos los suyos, donde tuvo que ir a la cruz y poner su vida para que esto hoy fuera posible. Así que no es para tomar la liberación como algo bueno, uno más que se liberó, una persona más que se libera, o me libero y voy de vuelta para que me vuelvan a liberar. No juguemos con las cosas fuertes, no juguemos con las cosas espirituales, porque esto es lo que está pasando. Mucha gente es como que está entrando en una pasividad de todas estas cosas, y cree y considera que Dios tiene que siempre liberarlo. La generación, Jesucristo dijo al término de ese pasaje que le leí primero: y esto acontecerá a esta generación malvada. Los que deciden vivir malvadamente están expuestos a estas cosas. Los que deciden vivir en piedad, en humildad, siguiendo la voz del Señor, Dios promete bendición y cosas poderosas. Termino con este pasaje.
Isaías capítulo 54, versículo 16. Isaías 54, 16. La Biblia dice que todo fue creado por Dios y para. Todo fue creado por Dios y para Dios. Y empieza a decir principados, potestades, y empieza a hablar de todas las jerarquías espirituales, tanto de la luz como del lado de las tinieblas. Y usted me dice, pastor, pero ¿por qué Dios crearía eso? En realidad Dios no lo creó como tinieblas. Todo fue creado por Dios y para Dios. Dios no lo creó como tinieblas. Sabemos que Satanás, antiguamente llamado Lucifer, era uno de los ángeles más hermosos del cielo, pero su rebelión lo hizo así y se llevó la tercera parte de los ángeles. Dios no le prohibió, es decir, no lo creó para perversidad. Ellos mismos se pervirtieron, pero Dios no lo prohibió. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Isaías 54, 16. He aquí, yo he creado al herrero que sopla las brasas en el fuego y saca una herramienta para su trabajo. Y yo he creado al devastador para destruir. Entonces Dios nos ama. Dios ama al mundo. Pero la Biblia dice que Dios puso delante de nosotros la vida y la muerte, y la elección la hacemos nosotros. Entonces, ¿qué pasa con los que sabemos que los que elegimos la vida, los que elegimos seguir a Cristo, ya sabemos cuál es el destino? Dios quiere bendición, vida eterna y un montón de cosas prometidas que tenemos en la Escritura para nosotros. Y los que deciden lo malo, van a vivir perversamente sin ninguna consecuencia. No, Dios dice, yo he creado el destructor para la destrucción. No lo creé como destructor, se volvió un destructor, pero yo lo he permitido que quede para la destrucción. Entonces Dios no creó a Satanás como Satanás. Dios creó a Satanás como Lucifer. Se convirtió en Satanás a causa de su orgullo y su arrogancia, y se llevó la tercera parte del cielo. Y ahora estamos en una batalla, la luz con las tinieblas. Pero debemos aprender a cuidar de todo lo que Dios hace con nosotros. A veces menospreciamos la libertad, porque de repente hay cosas que no se dieron todavía. Pero si usted se acuerda cuando estaba bajo opresión, se acuerda cuando no podía descansar porque vivía pensando en lo que tenía que resolver. Se acuerda cuando el enemigo le hablaba día y noche de lo que iba a hacer con su vida, cómo le mentía, y usted no podía resistirlo, no podía sacarlo, y usted tenía esa voz constantemente aturdible ahí en el oído. Así estábamos nosotros. Cristo nos dio libertad. Guardemos esa libertad. ¿Cómo hacemos para guardarla, pastor? Número uno, ocupémonos de las cosas de Cristo. Cuando a usted se le dice acá, porque la gente dice, pero ¿por qué tienen tantas células y casa de paz y esto y aquello y lo otro? Siempre muchas actividades en la iglesia. Porque la Biblia dice, dejad el yugo, pero tomad el mío. Haced algo. La iglesia que no hace nada se queda desocupada, y desocupado somos presa fácil del enemigo. Lo siguiente que debemos hacer es velad y orad. La Biblia dice, velad y orad para que no caigáis en tentación. No es solamente orar, es estar despierto, es estar velando, estar mirando, es estar viendo cuáles son nuestras intenciones, es estar pesando nuestro corazón, estar haciendo un autoanálisis de nosotros mismos.
¿Se acuerda cuando recién se convirtió que lo único que quería hacer era adorar a Dios y buscar su presencia? Con el tiempo normalmente cambia eso. Y dos por tres tenemos que hacer un análisis de nuestro corazón a ver cómo está. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Tenemos que examinar hasta nuestro servicio al Señor. Llega un momento que uno tiene que examinar hasta ¿por qué sirve? Recordar por qué empezó. Porque es como que el tiempo quiere apagar ese fuego. Y mucha gente que a veces comenzando en el espíritu termina en la carne. Pero Dios necesita y Dios quiere que nosotros hagamos las cosas diferentes. Entonces dice, velad y oráis para que no entréis en tentación. ¿Velad de qué? Como les dije, las intenciones del corazón. ¿Cuáles son mis reacciones? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Estoy creciendo espiritualmente o estoy decreciendo espiritualmente? ¿Me siento más crecido o me siento como que no he estado avanzando? Porque cuando uno no está avanzando en el mundo espiritual, es una sola razón la que pasa: Dios ya no está ahí. Pastor, ¿cómo me dice eso? Claro, porque el crecimiento lo trae Él. Yo soy el, dice, ustedes son los pámpanos, yo soy la vid verdadera, y todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y será echado fuera. Pero todo el que está conectado a mí llevará fruto y llevará más fruto. Entonces es inevitable cuando estás con Cristo ir creciendo. Creces en carácter, creces interiormente, creces para afuera, creces para los demás, creces. Ahora, cuando no creces, cuando no estás creciendo, tienes que pensar por qué. Una de las razones más lógicas es que Cristo ya no está ahí. Y no es que Cristo abandona a la gente. Nosotros muchas veces abandonamos al Señor. Somos nosotros los que nos dejamos estar del Señor. Somos nosotros los que decimos, bueno, empezamos a tomar pausas. Somos nosotros los que empezamos a cambiar prioridades. Somos nosotros los que inconscientemente nos deslizamos y le vamos dando lugar y no nos damos cuenta a otras cosas. Por eso es importante hacer los autoanálisis. Amén. Así que, iglesia, sentía de parte del Señor en esta noche de hablar de esto tan importante que es la liberación. Cuida la liberación. Dale gracias a Dios por haberte liberado. No solamente de todo lo que te liberó, cuántas cosas, de cuántas otras Dios te libró que tú no sabes. De cuántas otras Dios me libró que yo no sé. ¿Sabes de cuántas? Wow. Yo creo que cuando lleguemos allá nos vamos a dar cuenta de todo lo que Cristo nos libró. Y todo eso a Él le costó el precio de su sangre. Así que ahí donde estás, cierra tus ojitos por un momento. Aleluya, gracias, Señor. Cierra tus ojitos por un momento. Y yo quiero que, no sé si vamos a adorar con algo ahí suavecito. Medites por un momento cómo está tu vida con el Señor. Si cada mañana al levantarte agradeces por ese momento tan especial de cuando Cristo salió a tu encuentro, o si ya pasó a otro plano y estás preocupado por otras cosas, ahí donde estás, cierra tus ojos y empieza a meditar cómo está tu vida con el Señor. ¿Sabe cuánta gente hay que está atada a brujería, hechicería, maldiciones generacionales? Y no puede encontrar libertad. Busca en psicólogos, en psiquiatras. Va de un lado a otro desesperado buscando salida y no encuentra, porque la única salida se llama Jesús. Nosotros la encontramos, o Él nos encontró mejor. La Biblia dice que nosotros no le buscamos, sino que Él nos buscó a nosotros. Él nos halló un buen día.
debemos guardar esa comunión con el Señor. Si de repente las cosas personales que te estaban sucediendo, las cosas parciales del momento, te estaban haciendo olvidar de que Cristo pagó un alto precio en esa cruz, y que ahí fue donde el acta que te era contraria fue clavada y fue movida del medio, dile: Señor, perdóname. Perdóname porque quizás estoy preocupado por una situación pasajera, totalmente pasajera del momento, y dejé de visualizar lo eterno, dejé de visualizar lo verdadero, lo que a ti tanto te costó. Señor, perdóname si esa situación económica hizo que mi corazón se angustie tanto que me olvidé de este detalle tan importante, de que tú ya hiciste todo en esa cruz por mí. Perdóname si una situación difícil en la iglesia me hizo dudar de mi servicio hacia ti, de esa promesa que un día dije de que te iba a servir, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Perdóname si una situación difícil, adversa, me hizo cambiar de posición y hoy mi servicio no está al mismo nivel. Perdóname, Espíritu Santo. Vamos. Muchas veces las cosas de la vida nos quieren apagar el fuego del Espíritu Santo. Dios es el que siempre estará ahí y el que nos ama con amor eterno. Él es el que siempre estará para nosotros. Vamos, dile: Señor, quiero tu presencia. Quiero tu presencia, Espíritu Santo. Quiero tu presencia conmigo. Señor, una vez más me sumerjo en tu presencia. Llena mi corazón y mi alma de tu presencia. Quiero que todo mi ser anhele desesperadamente tu presencia. Necesito estar lleno de ti. Necesito estar lleno de ti. No quiero dar lugar a nada contrario, Señor. Mi vida no está para darle lugar a nada contrario. Mi vida está para rendirse a ti. Recibe, 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 recibe. Vamos, 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 vamos. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, vamos, dile, 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 dile. Señor, hago nuevo pacto contigo. Hago nuevo pacto contigo.
manito al cielo y di conmigo: Señor Jesús, a partir de esta tarde yo me comprometo a buscar más de ti, a llenarme más de ti, para que nunca el enemigo encuentre un lugar vacío en mi vida, porque quiero rendirme a ti y quiero servirte a ti. Señor Jesús, dame la gracia. Espíritu Santo de Dios, pon en mí el deseo de buscar del Señor cada día, en cada momento. En el nombre de Jesús recibo esa unción ahora. En el nombre de Jesús. Padre, toca. Shitarabaraba, candarabaraba, kiaribarabaraba, ushiriba.